licenciado en Letras, investigador y autor sobre temas numismáticos, históricos, de investigación social y cultural. Socio honorario del Grupo Numismático y del Círculo Numismático de Occidente, Exaltenando. Ha publicado en libros, revistas científicas, periódicos y sitios de internet en autoría y coautoría. Otros títulos del autor para ediciones numismáticas en ejemplo: Apuntes para la tipología de monedas de un Guatemala de 2021. Coactivos, la moneda del pueblo, Guatemala 2024. Así es que cedemos la palabra a Daniel. Buenos días, bienvenidos, pasen adelante, hay lugares todavía bastante. Adelante. Tenemos la alegría, la felicidad de estar acá, tranquilos, contentos, de que ojalá sea un rato que podamos estar compartiendo con ustedes para poder. La idea de hoy es que entre Manfred y yo vamos a platicar un poco sobre los libros recientes que, con bastante esfuerzo, hay que decirlo, hemos logrado editar. Estamos ya listos para. Entonces, empezamos con. Sí, estoy. Muy bien. Sí. Muy bien, hoy tenemos la promoción de una chela a mitad de precio. Si llevan el libro. Salud, pues empezamos. Para tomar valor. Bueno, tengan muy buen día, gracias por estar acá. Algunos son rostros ya conocidos, a otros no haya tenido el gusto de conocerlos, pero sí sé quiénes son. Y hoy estamos aquí con Daniel, con el maestro Quisquinay. Exactamente tenemos una década de conocernos, una década de estar picando piedra en temas referentes no solo a la numismática, sino también a la historia y a otras situaciones, ¿verdad?, que tienen relación con este tema. Y hoy vamos a presentar ensayos de numismática guatemalteca. No tenemos un guión, no estructuramos nada, venimos simplemente a platicar, ¿verdad?, respecto de los dos libros. Tengo el honor de haber escrito el prólogo. Daniel confió esta tarea y pues espero haber dado la talla. Los 7 ensayos que están acá, como lo digo en el prólogo, nos sacan del confort numismático actual. Estamos muy acostumbrados al calor del catálogo, dice Edgar, ¿verdad?, en su introducción. Estamos muy acostumbrados a solo ver la pieza, sin querer trascender, sin querer conocer, sin querer llegar al fondo de qué simboliza la pieza, cuándo fue hecha la pieza, cuántas piezas fueron emitidas, en qué contexto social histórico se forjó la pieza, cuáles fueron los principales autores. Y esto es lo que presenta Edgar en estos ensayos, ir más allá de lo que se ve a simple vista. Él lo dice ya, es un libro que nació en mesas de bibliotecas, en la hemeroteca, viendo piezas, diarios y un sinfín de situaciones más. Últimamente, no digo que sea malo, es una herramienta muy buena. Últimamente es más fácil utilizar la inteligencia artificial para escribir textos como estos, ¿verdad? Pero se pierde la esencia, no tiene corazón. Edgar, para escribir este libro, no fue una sentada de un día en una computadora. Han sido años y años y años de recopilar la información necesaria para condensar y para poder escribir este libro. Entonces, Edgar, quisiera que platicáramos sobre los ensayos. El primer ensayo es acerca de los punzones, si no me mal recuerdo, sí, ¿verdad? De que
encontraste en una caja fuerte por medio del licenciado Álvarez, Sí. y que pues realmente no se tenía muy bien el conocimiento de qué eran. Se sabía que eran punzones, pero Edgar con su conocimiento pues ya los pudo reconocer, estudiar, datar, clasificar y enhorabuena pues ya colocarlos en el museo en exposición. Entonces, Edgar, podemos empezar. Solo algo antes que se me olvide, un dato que está en el libro: 40 piezas. A final de año ya eran casi 100. Sí. Cabildo pide nuevamente que se hagan más para las personas de los diferentes cabildos y para aquellos que estén interesados. Eso para que se den cuenta que la historia se vuelve a repetir. Muy parecido a lo que ahora estamos viendo, y hacer las grandes colonas en una institución bancaria nacional para conseguir la medallita, para que después la compremos los que no lo conseguimos un poco más cara. Entonces, no se preocupen, hace 200 años estaba pasando exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, y luego 86 años después, todavía habían remanentes de esas medallas. No existía la OSG ni existían otras entidades que ayudaran a promover el comercio, ¿va? Entonces, enhorabuena, Edgar, empezamos hablando de ese primer artículo. Muchas gracias, Manfred. Yo igual estoy muy agradecido por hemos logrado tener como una colaboración estrecha con vos. A veces por simples pláticas en WhatsApp, a veces es tan sencillo como eso de poder disipar dudas, el tratar de compartir algo, que nos leamos mutuamente para poder saber si vamos en buen rumbo. Y pues el ensayo le da el inicio al libro, los dos punzones que se exhibe en el Museo Nacional de Historia. La historia detrás, la que no se cuenta ahí, es interesante porque el tema de la medalla de independencia ya venía desde hacía rato, lo veníamos cocinando. Hubo varias presentaciones aquí con charlas, sobre todo en el contexto del Bicentenario, ¿no? El Bicentenario llevó a que tuviéramos la oportunidad de poder desenterrar información, y fue una serie de conferencias las que se dieron, que incluso andábamos en gira, fuimos a Zacapa, fuimos a San Marcos, a Almanzate, a Xela, no sé a dónde más fuimos, pero fuimos un montón de lados. Antigua, estuvimos ahí rebotando con no sé qué, y uno de los temas principales fue, o que llamaba mucho la atención, era esa medalla, la medalla de la independencia. En esas andábamos porque también hay otro investigador a quien apreciamos mucho también, no me va a dejar el tiempo, que es Cristian Vargas, de allá de Occidente, del Club Neumático de Occidente. Él ya también había intentado por su lado el ver sobre todo los obeliscos que están en la medalla de independencia, o sea, tratar de ver cuál era la razón por la que los obeliscos o las pirámides que tienen el reverso de la medalla tienen letras, ¿verdad? Tiene el MO, tiene una V, una L, y él por su cuenta estaba intentando. Ahí caímos otra vez a ese jueguito de compartirnos información con Cristian. O sea, yo lo poco que tenía se lo pasaba a él me lo pasaba a mí, y él logró hacer un artículo también que publicó en su blog. Y en esas estábamos, llega la remodelación del Museo Nacional de Historia, y de repente Cristian ve en una publicación del licenciado Álvarez, que él pone la foto en su Facebook de los dos punzones. O sea, y él está en Xela, y le dice, si tenés la oportunidad y podés ir al museo, anda a ver, tal vez logras que el licenciado te los muestre. Y el museo estaba cerrado porque estaba en remodelación, estaba en todo el trabajo de museografía. Era un trabajo titánico el que estaban haciendo también, porque lo volvieron a pintar, le hicieron toda la remodelación, toda la museografía se cambió. Entonces, como está actualmente el museo. Y el licenciado tiene esa característica de que hay piezas que no están en exhibición, que no han estado en exhibición, pero que él las saca para ponerlas en exhibición de vez en cuando. O sea,
y hay una caja fuerte, incluso con la remodelación le compraron una caja fuerte nueva, porque la caja fuerte que tenía no era tampoco muy adecuada para lo que tenía. Y ahí dentro de eso que él tenía, estaban esos dos pulsores. La idea es que, como sucede la mayoría de veces, no se conocen cuestiones de historia, pero cuestiones técnicas que ya debería manejar la numismática no se manejan. Entonces, para ellos eran solo dos piezas de metal. O sea, no es que sea por ignorancia, sino es porque no es su campo de estudio, ¿no? Entonces son dos piezas de metal que estaban ahí y que incluso vienen con el Museo Nacional prácticamente desde su fundación. O sea, no es la primera vez que se ven, aparecieron ya fotografías anteriormente en otras publicaciones, pero nadie le había puesto la atención a las piezas. Llego a tocarle la puerta al licenciado, afortunadamente lo conozco desde hace tiempo, sobre todo en la universidad. Le comenté cuál era la razón por la que llegaba, le mostré la fotografía que él mismo había publicado y me dijo que sí, que si quería verlos, que estaba. Entonces entré a su oficina y yo ya iba preparado con balanza, vernier, ya llevaba todo para pesar, medir, para ver cuál era, con mis guantes de látex para manipularlos y todo. Entonces los puso encima de su escritorio y haga con ellos lo que usted quiera. Entonces fue maravilloso porque es tener en las manos un pedazo de historia del país, ¿verdad? Y tratar de entender qué era exactamente lo que uno tenía en las manos. Entonces, los punzones son eso, son dos piezas de metal, de barretilla, que le dicen. O sea, la barreta era un pedazo de metal largo que se hacía por fundición, martillado para lograrle la forma, y se cortaban las puntas de la barretilla para sacar los punzones. Bueno, el grabador los pone en una prensa, en una mordaza, y empieza a trabajar en la punta de la barretilla, en la punta del metal con buriles, empieza a trabajar el diseño. Pero primero tuvo que haber hecho el dibujo. Entonces en el artículo, en el ensayo que está en el libro, aparecen esos dibujos que los colocó en su libro de las revoluciones de Centroamérica, Alejandro Marure, en 1834. Entonces la lámina que está al final del libro es una lámina que grabó José Casildo España, que era el grabador mayor en el momento de la independencia, luego de la muerte de Pedro García Aguirre, y él coloca esa lámina donde están el anverso y reverso de la medalla, pero hay otros elementos, es una lámina grande. Y ahí dice grabado por José Casildo España. Entonces, Marure nos da un montón de datos sobre eso porque también él describe la medalla. Y no necesariamente describe los punzones, pero logramos a través de la descripción de Marure poder entender que los punzones servían para eso, para esa medalla en específico. Entonces, todos los datos extras que aparecen en el artículo es como para darle ese contexto de decir, no eran únicamente un pedacito de metal, sino que tiene un trasfondo, un contexto, algo que uno lo puede colocar dentro de una línea temporal si uno quisiera hacerlo de manera diacrónica, ¿va? Pero también le puede encontrar de manera sincrónica elementos, digamos. Lo diacrónico va del punto A al punto B, pero del punto A al punto C, digamos, pero en el punto D sucedió algo. En el A, B, C. En el B sucede algo. Eso es lo sincrónico, de diacronía y sincronía. Entonces, eso es historiografía, es la forma en que uno debería tratar de ver la historia. No quedarse en el recorrido del punto A al punto B, sino lograr encontrar esos elementos pequeñitos. Y como diría por ahí con la microhistoria, acaba de fallecer el historiador que tuvo esa teoría de la microhistoria. Ahí hay elementos también de historia personal, digamos, porque no es solo decir lo grabaron, sino quién lo grabó. Lo grabó José Casildo España. ¿Quién era José Casildo España? Alumno de Pedro García Aguirre. ¿Quién era Pedro García Aguirre? Viene de España, el primer grabador de Guatemala, el primer grabador profesional. Entonces uno va encontrando todos esos elementos. Si uno se deja llevar, si uno deja que la línea lo lleve, el hilito lo lleve, se va a dar cuenta de que hay muchísimas formas de poder llegar a ese tema. Perfecto, gracias. Y de cierta manera también veo positivo que los punzones estuvieran
guardado durante tanto tiempo y que no se tuviera ese conocimiento científico de lo que era, porque posiblemente no hubiera llegado a nuestros tiempos. Si en el pasado se hubiera conocido para qué eran y qué eran, posiblemente no hubieran estado guardados en la caja fuerte. El segundo artículo vamos a ir viendo Pedro García Aguirre, grabador genio. Sí es de mis favoritos Pedro de García Aguirre. Incluso este artículo tuyo me hizo visitar a Santo Domingo. A ver, a Santo Domingo donde los restos de él están depositados, ¿verdad? Arriba de una puerta, de una puerta. Entonces, lo que me parece curioso es de que él venía de España como ayudante. Y en el transcurso, el grabador oficial muere en Zacapa. Miguel de la Fe. Y él pues, ya traía toda la ciencia para poder abrir los punzones, para grabar y todo. Y se queda como, pienso yo que hasta la fecha no es uno de los que no ha podido superar como grabador. Incluso Tarcillo de España, que también es un gran grabador, no tiene como que esa técnica tan fina de García Aguirre. Entonces me gustaría que pues, nos explicaras un poquito respecto a este grabador. Y justamente la motivación para escribir ese artículo, ese ensayo de Pedro García Aguirre fue Santo Domingo. Por eso fue, porque creo que muy poca gente sabe de que ahí está enterrado él. O sea, uno entra a la iglesia, está el altar mayor, y de este lado está la puerta como hacia la sacristía, ¿verdad? O sea, de este lado. Y sobre la puerta hay un óvalo verde de mármol, en donde está, lo único que dice es una frase en latín, está tomada de Eclesiastés, creo que es de la Biblia, en la que dice en castellano, más o menos, de memoria diría algo así como: yo haré tu casa para que mores por siempre. Es en relación a la construcción del templo de Salomón en Israel. Entonces, es como muy adecuado por el sentido de que esa iglesia la construyó Pedro García Aguirre. Él fue el arquitecto de la construcción de Santo Domingo. Y fue precisamente, creo que durante la confirmación de mi hija, ella se confirmó ahí en Santo Domingo, que logré que me dieran permiso para entrar a tomarle la fotografía. Muy amable la persona que estaba ahí también, porque no sé, es la única tumba que hay en Santo Domingo, dice, no hay ninguna otra. O sea, en algún momento tuvo cripta, tuvo pero era donde está actualmente el obispo, donde está la capilla de entonces ahí era donde estaba el cementerio, pero la mayoría de los que estaban enterrados ahí eran los dominicos. Los dominicos eran los que enterraban ahí. Y la única tumba que hay es esa, es la de Pedro García Aguirre. Pero queda otra vez en el aire, o sea, decir Pedro García Aguirre es poder decir como gran héroe original, o sea, ¿quién era eso? O sea, y no voy a estar reclamados a todos los hijos, entonces es esa, o sea, un motivo otra vez, es como una chispa, es decir, ya he escrito bastante sobre Pedro García Aguirre, hay un libro completo que tiene bastantes, que tiene Pedro García Aguirre, que tiene a Freire, un libro verde, tiene demasiado volumen ahora el libro. El decir, ya escribieron bastante sobre Pedro García Aguirre, también significa encontrar datos dispersos, porque dentro de los datos dispersos está ese dato de Miguel. O sea, ¿quién era Miguel? Vicente Miguel. O sea, otra vez queda el dato volando, porque alguien lo menciona por ahí, Palomo creo que lo menciona. Sí. Él lo menciona y dice, y lo menciona dentro de un libro que uno... El arte, sí, el arte, las ideas de la hasta la independencia. Es un libro que uno lo ve, tiene la medalla de la independencia delante, y eso llama la atención, pero no es un libro de numismática, es un libro de arte.
Un libro en el que lo que se está intentando es decir cuál era el arte y las ideas de las artes en ese tiempo. Y es 3 líneas, un pie de página en el que dice Vicente Minguet. Y que dice de que se marcó en tal lado y que sí, se equivoca todavía. Y sí, porque lo coloca como Prover, lo coloca como dice Prover, que una fecha distinta. O sea, lo afortunado es que cuando uno ya tiene un nombre, ya es mucho más fácil el tener la búsqueda. Ya San Google se encarga de darle a uno una guía un poquito, la guía ahora también se encarga uno de darle una guía un poquito más larga, y uno puede decir, bueno, ¿quién era Vicente Minguet? Y aparece ahí esa calidad. Uno puede decir, Vicente Minguet puede aparecer dentro del listado de artistas que tiene el Museo del Prado. Hay un listado de artistas del Museo del Prado. No tiene mayor dato biográfico, pero aparece ahí. Luego, en el Archivo General de Indias, en lo poco que uno puede consultar en línea, uno puede poner búsquedas y le aparecen documentos que sí están públicos y que están digitalizados. Y uno puede entrar a esos documentos. Hay que paleografiar, hay que saber un cachito de paleografía por lo menos, para poder entender la letra de ese tiempo. Estamos hablando de documentos de 1700, finales de 700, principios de 800. No, a veces los encuentra uno ya impresos, o sea, ya vienen de imprenta, pero la mayoría de las veces hay que paleografiar. Y pues hay que sentarse a leer, y ahí encontré en el Archivo General de Indias el dato de cuándo se embarca Minguet. Minguet se embarca hasta el nombre de la fragata en la que se sube, un año antes de que viniera Pedro García Aguirre, y ahí están los 2 nombramientos, el de Minguet como grabador mayor y el de Pedro García Aguirre como grabador segundo. Él venía como grabador segundo con la idea de moverlo después hacia otro lado en el Reino de Guatemala para que se fundara otra casa de moneda. Esa era la idea que tenía, que Minguet se quedara acá. Pero Minguet ya era grande de edad, era una persona mayor en ese tiempo, digamos, que no había una expectativa de vida muy grande. Minguet era un anciano como yo de 50 y tantos años. y ella era grande para ese tiempo, era una persona mayor. Y él se sube solo a la fragata, llega a Omoa en actual Honduras, y desde ahí tiene que subirse ya, digamos, a carreta o a caballo y entrar, con mulas, entrar al camino real que viene de Zacapa. Y el dato es que él fallece en Teculután, en Gualán, Zacapa, fallece, pero no hay otro dato. O sea, falleció, ya está. Un año después viene Pedro García Aguirre, que viene con su esposa, sus hijos, un criado, él viene con un montón de gente. Su hija menor fallece también en el camino. O sea, la niña tenía, creo que ni 2 años tenía meses, era una niña de meses. No tenía más, no sé cuántos. 18 meses. 18 meses. Sí, algo así. Fallece en el camino. Y uno se puede poner a pensar, ¿qué lo hace uno irse así de esa manera en ese entonces? O sea, era necesidad de trabajo, podría decir uno, era reconocimiento, porque él también buscaba mucho reconocimiento. Alumno de Prieto, el grabador mayor de la Casa de Moneda de Madrid, y pues ahí se construye esa gran historia. Entonces él logra llegar, y cuando logra llegar a Guatemala, junto con toda su gente, con sus criados, sus esposas, sus hijos, lo que sucede es que ya no encuentra a Minguet nunca llegó, y hay necesidad de que empiece a trabajar, y lo ponen a trabajar como grabador mayor, pero también como grabador segundo. Entonces tiene 2 trabajos y muchas necesidades. Esos trabajos le implicaron que necesitaba que se aclarara su situación. Entonces empieza a escribir una serie de cartas que también está en el Archivo General de Indias. Aparecen esa serie de cartas en sus alegatos. Dice, estoy trabajando como grabador mayor y tengo aunque esté nombrado como grabador segundo, pero yo tengo las cualidades para ser grabador mayor. Quiero que me den el puesto. Y que encima que me den el puesto, después que me lo den, que me paguen por haber hecho 2 trabajos.
Porque dice 2 trabajos y es un alegato que él tiene grande. Lo que le contestan es, primero, que nos digan por qué no está el grabador mayor ahí, por qué no está Minguet. Entonces se vuelve otro problema porque el cabildo aquí en Guatemala no saben de Minguet, nunca supieron qué fue lo que pasó con Minguet y empieza una investigación. Y la investigación no es que se haya muerto Minguet, sino porque él traía el cajón con los cuños. Entonces, ¿qué se hizo ese cajón? Y ese era el problema, o sea, el ser humano que falleció en Gualán no les importaba. Lo que les importaba era el cajón que él traía, porque ahí venían los instrumentos, venían bubias, venía todo lo que él traía para poder grabar. Y resulta que después logran encontrar el cajón, sí, le dan el cargo de grabador mayor y todo. Y es lo que hablábamos con el licenciado Álvarez en la presentación de ayer en el Museo Nacional de Historia, es esa labor de Pedro García Aguirre, es la salida del barroco como arte de Antigua Guatemala, porque a él le toca el traslado de la ciudad hacia acá, por eso le toca a Pedro García Aguirre. Prácticamente no encuentra la ciudad como está actualmente, sino él lo que encuentra es una ciudad en construcción. Y hay que construir conventos, hay que construir palacios, hay que construir casas, hay que construir todo. O sea, la ciudad se mudó completamente. Pero como tienen el miedo de los terremotos, de todo lo que ha sucedido, la ciudad de Guatemala es de un solo nivel, muy bajita. Y con paredes tan anchas como las de esa casa, que son enormes, terriblemente anchas, para poder resistir los terremotos. Y la otra es que Pedro García Aguirre ya no viene con la idea del barroco, sino con la idea del neoclásico. Entonces, la ciudad de Guatemala es una ciudad neoclásica, al contrario de la ciudad de Antigua Guatemala, que es totalmente barroca. Entonces, el neoclásico de acá es el sello de Pedro García Aguirre. Y las medallas, lo que graba, todos los diseños que coloca, que también es lo que hereda José Casillo, porque si uno ve lo que José Casillo España hace en sus grabados, es el neoclásico. Sí. Y pues sí, después. Muy bien. No me dejes hablar tanto. Vamos a ir, luego está medalla de la independencia de 1821. Vamos a ir rapidito, ahí Edgar pues habla sobre la reacuñación de la medalla de 1922, ¿verdad? Con el cambio de algunos elementos. 1921, que me recuerdo que estábamos en pandemia cuando Jacobo vio este hallazgo de que la medalla 1921 del Centenario de la Independencia es un lado genérico de unas medallas alemanas. Es un artículo muy bueno, incluso no nos vamos a detener mucho en él porque también está publicado en prensa libre. ¿Verdad? Está en prensa libre y pueden meterse ahí a googlearlo y les aparece. Lo tengo guardado, muy bueno el artículo. Luego está el de la moneda, por hecho del token o ficha del club alemán. Ese artículo se empezó a gestar de una u otra manera cuando presenté el libro en el museo, en la primera edición. No pude hacer el negocio con Vichator porque Edgar se llevó la ficha. Entonces casi llegamos a hacer el negocio con la ficha del club alemán de un real. Cuando apareció Edgar, ¡ah! La ficha, qué buena ficha, no la había visto, es rara. Y había todo, ¿me la prestas para hacer un artículo? Y yo, carajo, se me fue al diablo mi negocio, pero qué bueno, porque realmente salió un artículo muy bueno sobre la ficha del club alemán, donde ya Edgar hace toda la ficha, ¿verdad? Con las especificaciones, y también cuenta la historia del club, que empezó no en Guatemala, sino en Cobán, luego de Cobán a los 2 años, 1890 en Guatemala, y luego a los pocos años en Quetzaltenango. Incluso mi abuelo pues, estudió en ese colegio y también perteneció a ese club de Quetzaltenango. Ahora vamos a ahondar en uno pues, que ha sido un poquito polémico, pero que pienso yo de que nada está escrito en piedra. Con Edgar y yo siempre hemos sido de la idea que estamos plasmando lo que encontramos.
y lo que interpretamos, pero que puede ser que haya algunas fuentes que sean pues mucho más tempranas de las que nosotros encontramos, ¿verdad? Y que definitivamente pues, no viene a atacar nuestro artículo, sino a enriquecerlo. Entonces, Edgar escribió un capítulo muy bueno sobre anotaciones para la atribución de autoría del nombre de Quetzal a la moneda de Guatemala, con ocasión del centenario de creación del Quetzal. Entonces, escribieron muchos artículos, pienso que el de Edgar es muy original. Me gusta mucho porque es posible que según la fuente que Edgar expone, el diario de Centroamérica, el nombre haya sido acuñado por un mazateco. Federico Hernández de León es del lugar de donde nací, y es un autor que yo aprecio mucho y que tengo casi toda su bibliografía. Pues tiene sus diferentes etapas, desde que fue perseguido por esta carrera hasta que cayó a dudar a Puerto Rico, ¿verdad? Entonces bailó en el sol también la mitad de gente que le tocaba. Entonces, Edgar, quisiera que me platicaras un poco acerca de tu artículo sobre... Sí. Ahí también tuvimos una conversación interesante con Jerónimo en ese tiempo, porque Jerónimo justo creo que estaba terminando de hacer el libro de Anotampilia, el libro de los billetes de Guatemala. Y pues teníamos esa conversación larga acerca, y creo que él fue también de los que me leyó esos mensajes de WhatsApp que nos estuvimos compartiendo con esa posible teoría de quién había. Y ya tocó de nuevo ir a picar piedra a la biblioteca, ir a picar piedra a la biblioteca del Archivo General de Centroamérica, tratar de encontrar bibliografías que son como escurridizas, muy escurridizas, que muy poca gente las ha visto, como el informe de Kemmerer, el informe Kemmerer sobre la reforma monetaria para Guatemala, que lo hizo durante el tiempo de Estrada Cabrera, pero que muy poca gente lo ha visto en realidad. O sea, se menciona en muchos lugares, pero creo que quien lo ha leído completo, muy pocos. Y el informe está completo en internet de la parte el completo en inglés, el que él envió al Departamento de Estado de Estados Unidos en ese tiempo, que era el interesado en que Kemmerer hiciera ese tipo de reformas. Y está el que se publicó en el Diario de Centroamérica, como fascículos recortables para que uno hiciera su librito propio. Desafortunadamente, ese periódico ya no está ya no se puede consultar en la biblioteca porque está en muy mal estado. O sea, es un periódico grande, el Diario de Centroamérica es grande, es folio grande. Entonces, tratar de abrirlo ya es demasiado, es ponerlo en riesgo, ya poner demasiado en riesgo. Creo que yo fui de los últimos, porque me recuerdo que le saqué fotografías a todo, yo lo tengo todo, el fascículo, los tengo, lo que hay que hacer es ordenarlos porque están cabalgados, como que fueran cuadernillos entonces está la página 1 con la página 54, entonces está para doblarlos y que uno mismo haga su libro, o sea, uno compagina y uno mismo lo cose y uno mismo lo encuaderna, y esa era la idea de ese libro. Y pues yo logré sacarle las fotografías. Al tiempo quería volver a consultarlo, llegué y lo que me dijeron es, no, o sea, ya no se puede, porque lo vimos y es demasiado delicado, o sea, ya no se puede. O sea, creo que fue uno de los últimos que lo vio. Y ahí voy a tratar de poner las fotografías que tengo a disposición de todos para que las tengan, porque creo que esa es la idea. Lo voy a subir a la archive.org para que puedan tenerlas ahí, para que cada quien las compagine, porque yo no las he compaginado, para que las digan. Y ahí está justamente Federico Hernández, era el director del Diario de Centroamérica. Y eso era lo que llamaba la atención, porque Kemmerer decía de que la moneda se tenía que llamar Estrada. O sea, él cayó en el juego del dictador, lo anuló, y le decía que tenía que llamarse, ¿cómo se llama Luis Estrada? El Estrada, como el Estrada, así se tenía que llamar la moneda. Entonces, al hacerlo, al volver a publicar el informe Kemmerer, en este caso ya traducido en el Diario de Centroamérica, hay una nota que dice que me perdone Kemmerer, pero no se va a llamar Estrada, o sea, porque ese nombre ya nos hace daño. O sea, él nos bombardeó, él asesinó a la población en el 20.
O sea, entonces dice que no es de muy grato reconocer el nombre, entonces sugerimos que la moneda se llame Quetzal, que era un nombre que ya se venía barajeando desde tiempo antes. Entonces desde tiempo antes, le coloca a uno a decir, ¿desde cuándo antes? O sea, uno se puede quedar con la cita esa de decir, ya, si lo doy para atrás, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro un dato que me lleve hacia eso? Entonces hay que ir jalando hilos de nuevo, tratando de colocar la información en su contexto, llevándolo hacia donde uno debe colocar. Entonces, en Estrada era una cosa, el Quetzal nombrado por el informe Kemmerer era traducido era otra, pero también estaba un artículo que había publicado el mismo Hernández de León dentro del diario de Centroamérica, pero que lo firmaba con un seudónimo como Mucio. Y pues, ¿quién es Mucio? Otra vez, de nuevo, tratar de entender por qué lo firmaba con seudónimo. Afortunadamente, algunos de esos periódicos ya están digitalizados. Y uno de los trabajadores, un compañero de la hemeroteca, lo conozco hace tiempo y me dijo, esos ya se pueden buscar por OCR, o sea, ya se puede ingresar en la búsqueda digitalizada para ver cuántas veces aparece el nombre Mucio dentro de los periódicos de ese año. Y él me hizo el favor de buscarlo en la digitalización porque no está al público todavía, porque es un trabajo que les va a llevar años de años. Y logramos ver que aparecía justamente cuando Hernández de León se hace director. Y Hernández de León se hace director a salir de la cárcel. Él sale de la cárcel prácticamente porque estuvo preso, le mataron a su hermano. Le matan a su hermano por ser opositores a Estrada Cabrera. Estuvo preso en la penitenciaría central, lo torturaron. Lo torturaron ahí por ser opositor. Y cuando sale, tenía la fama de periodista y lo hace el director del diario de Centroamérica, que era el diario oficial. Sigue siendo el diario oficial. Entonces él firma con seudónimo Mucio por ese mismo miedo que hay todavía de las represalias que pueden haber por escribir de esa manera. Y hay una serie de notas que lo publica, tuve que ver incluso cuál era la secuencia. Publicaba miércoles y jueves, entonces había que buscar dentro del diario de Centroamérica miércoles y jueves para ver la primera plana y tratar de armar ese artículo completo. Y él es uno de los primeros que dice que la moneda se debe llamar Quetzal. Y pues yo ya no busqué más para atrás. O sea, esa es tal vez una de las cuestiones que se han criticado. Pero dentro del artículo yo digo, al momento de mi investigación, este es el más temprano que encontré. O sea, podría ir otra vez al archivo, otra vez a la biblioteca, seguir buscando, pero en ese momento era el más temprano que se buscaba. Eso era lo que uno busca, y tratar de ser claro en ese sentido de decir, si alguien encuentra una mención anterior, bienvenido, buena hora que se sea. Pero ese es el elemento claro al que llegas. Y para finalizar, y para introducir también al tema pues, del siguiente libro, tenemos el séptimo artículo. Me identifiqué mucho con este artículo, me gustó bastante. Fichas de finca, instrumento de explotación de los trabajadores agrícolas de Guatemala. Algo que me llamó mucho la atención es que citas siempre a Kurt Robert, pero ya el listadito de 1899, y me parece fascinante que las fichas aún estuvieran de mano en mano y que ya hubiera gente coleccionando, ¿verdad? Pienso que también es bastante temprano, 1899, que aún estaban la mayoría de casas que fabricaban esos tokens en Estados Unidos funcionando. Pero ahí sí que el punto de partida de tu artículo se centra en la semiesclavitud y en la fijación del obrero. Entonces ves a la ficha como un instrumento, pues, no digámoslo así que es algo polarizado y que estemos atacando a un sistema, sino que se está exponiendo una realidad que pues existió hace tantos años. Entonces, como manera de introducción al siguiente libro, me parece genial que
En realidad sí estoy atacando. Yo sí sé, o sea, Yo lo quise disfrazar. porque hay que decir las cosas como son. O sea, en realidad yo siento de que no se debe disfrazar la verdad, la realidad. O sea, las fichas de finca fueron un instrumento de explotación de los trabajadores agrícolas de Venezuela. Punto. ¿Las queremos coleccionar? Sí. O sea, ¿las queremos tener dentro de las colecciones? Sí. Pero hay que entenderlas dentro de su contexto. Bienvenido, Carlos. Carlos. Hay que entenderlas dentro de su contexto. O sea, no fueron fichas santas, no fueron un circulante legal, no lo fueron. O sea, no están dentro de las leyes, no están dentro de lo que se debe. Entonces, que hayan circulado en un momento de escasez de numerario, como se pregona y se dice siempre, es mentira. Es mentira. ¿Por qué no había escasez de numerario? ¿Por qué no nos ponemos a buscar las razones de la falta de escasez de numerario? ¿Por qué no entendemos que los dueños de las fincas estaban endeudados hasta la cabeza y lo que querían era no pagarles a la gente, sino tratar de salir de sus deudas primero? Entonces, para eso no tenían que utilizar el dinero circulante, tenían que buscar una manera de pagarles. Les podían pagar con pedacitos de papel, les podían pagar con lo que quisieran, porque la gente estaba obligada a ir a trabajar a esas fincas. No llegaban porque quisieran. No llegaban. Hay un libro, un dato de El capitalismo del centavo. En El capitalismo del centavo uno puede leer una parte que habla sobre Panajachel, ya en los 30 en Guatemala, pero dice, en ese tiempo ya era el mandamiento, era el mejor judío, ya era el mandamiento, y dice, hay una entrevista que hace Sol Tax, que es el autor de Capitalismo del centavo, y ahí está todo el dato que dice, apenas acababa de regresar de una finca mi papá, dice el que entrevista, y ya tenía la cédula que le decía que se tenía que ir a otra finca. O sea, acababa de regresar. Que se fuera significaba que tenía que prepararlo todo, ver si se iba con sus hijos, porque tenía que salir de Panajachel a una finca X, porque era mandato que se tenía que ir a trabajar a las fincas de café. Estaba obligado a irse a trabajar. ¿Con qué le pagaban ahí? Le dejaban dinero, el dinero se lo dejaban los habilitadores tenían ese dinero y se lo repartían entre ellos para dejárselo a la gente que se iba a ir, pero les dejaban nada, o sea, la excusa era de que se iban pagados, pero se iban a trabajar 50 veces más de lo que les habían dado. Y estamos hablando de 1934, no del inicio del café. Estamos hablando, imagínense qué tan difícil o qué, ¿cómo decirlo para suavizar un poco? O sea, la idea es que no hay una manera, no se puede suavizar. La explotación de los trabajadores agrícolas está dada, sigue dándose, o sea, no es nuevo que se van a la palma africana a morir, a la palma africana, fumigados, los fumigan encima de cuando están dentro de la plantación, como pasaba con el algodón, como pasa con el café, como pasa en las calles. O sea, sigue siendo el banano. O sea, la República Bananera la seguimos siendo de ese tipo porque no tenemos la manera de tener nuestros medios de producción del lado de la población. Y a como pinta la cuestión, creo que no la tenemos. Entonces, decir fichas de finca, instrumentos de explotación de los trabajadores agrícolas de Guatemala, un título larguísimo, lo decía ayer, porque está pensado para revista científica de la Universidad de San Carlos, que ahí fue donde entonces, era fichas de finca, 2 puntos, instrumentos de explotación, que así como se redactan los ciclos de investigación científica, y ensayo científico en este caso. Entonces, la idea inicial era eso de poder hablar acerca del tema desde el punto de vista de San Marcos, de las fincas de San Marcos. Creo que no lo logré, creo que no lo logré en ese momento, porque me centré más en el fenómeno general de las fichas de finca en ese entonces. En este libro lo que hago es agregarle esos elementos contextuales iniciales de lo que hablaba Manfred acerca de. Hemos tenido en la mano todos el libro de Kurt Prober y creo que muy pocos nos hemos centrado a ver la primera línea que tiene el catálogo de fichas de finca que él coloca, o sea, el listado de fichas de finca que él coloca. Él dice que en el libro en portugués dice que desafortunadamente esa colección se subastó y se dispersó.
la colección esa de von Robert se dispersó. Y él dice, no pude ver ni una de esas fichas, mucho menos comprar una de ellas, porque Robert compraba y vendía. Robert era un dealer también, o sea, esa era la idea. Entonces se hacía de sus colecciones y así escribía sus libros. Él compraba colecciones completas, las estudiaba y escribía libros. Escribía la historia numismática de la República Dominicana y la historia numismática de Guatemala, que son como los del extranjero, los más renombrados. Y ahí aparece ese listado de la colección de von Robert, que la subastan en 1899. Entonces uno dice, como dice Manfred, o sea, 99 era apenas 30 años desde el inicio de la Revolución Liberal, 1871, y de la masificación del uso de finca que se vienen utilizando desde 1864. Entonces la masificación es el punto. ¿Quiénes las fabricaban? Porque no eran legales. ¿Por qué las fabricaban? O sea, ¿desde dónde aparece? ¿Por qué von Robert tiene ese listado? Uno ve atribuciones de las de von Robert, y era porque la mayoría eran alemanes. La mayoría se hacían en Alemania. Entonces eso lleva a jalar el hilo otra vez de la información, tratamos de ver hacia dónde puede llegar uno. Y dice, ¿por qué se coleccionaban ya? O sea, ¿cuál era la idea? O sea, el ser humano estamos tan dados a acumular ese tipo de piezas sin pensar en el contexto de lo que traían. O sea, es decir, son esas rarezas que son coleccionables. Y tanto como se puede coleccionar el cosito este que guarda la taquilla, ese que es coleccionable porque puede ser distinta a la que no diga .com.mx y por ejemplo puede decir .gt, entonces las coleccionamos distinto. Y sí, ¿verdad? Y entonces coleccionamos cualquier cosa. Pero las fichas de finca tienen esa particularidad de ser un elemento en el que es necesario no solo conocerlos desde la tipología, no solo conocerlos desde la numismática o desde la exonomía, sino hay que conocerlos desde otros entornos, desde otros puntos de vista. Y pues así como dice Manfred, creo que cambiamos directamente. No sé si van a presentar a Manfred. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Daniel, por el aporte tan interesante. Seguidamente voy a tener el honor de mencionar un poco sobre el autor Manfred M. Morales Osterberg. Suchitepeques, Guatemala, 1987. Psicólogo, clínico e investigador numismático. Es miembro fundador y coordinador general del grupo numismático Xochitepetl, así como socio activo de la Unión Americana de Numismática UNAM, número 400. Su labor cultural ha sido distinguida por el Consorcio Creativo, la Asociación de Escritores de Suchitepeques y la Gobernación Departamental a nivel internacional. La Fundación Internacional de la Moneda Colombia le otorgó el título de Guardián del Patrimonio, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la educación y el arte latinoamericano en 2025. El Ministerio de Educación y de Suchitepeques le rindió homenaje dedicándole la tercera edición de su certamen literario. Como autor, ha difundido sus investigaciones en diversas publicaciones especializadas de Guatemala, México, El Salvador, Perú y Colombia. Publicaciones: Narrativa y Crónica, Pájaros Poetas, primera edición 2022, Velero Rojo, segunda edición 2025, Serviprensa, Paz y Bien, Historia de los franciscanos en Samayac y Suchitepeques, primera edición 2024, Exonumis Editores, serie Exonumia e Historia, fichas particulares de Guatemala, primera edición 2022, ediciones numismática NG,
Tercera reimpresión 2023, Velero Rojo. Dictadura y medallística Manuel Estrada Cabrera, 1898 y 1920. Primera edición 2023, Exonomis Editores. Así es de que cedemos el micrófono al amigo Manfred Morales. Bienvenidos. Esperamos no aburrirlos. Le pasamos el micrófono ahí al maestro. Ese es el ping-pong que teníamos planeado, que ojalá funcione. Ahora yo presento el libro. Y no nos levantamos de aquí porque tenemos cerveza. Si no, ya no tuviéramos cerveza, ya nos hubiéramos. Ya van a traer la otra. Sí, porque ya se iba Manfred, porque ya no tiene cerveza. Así como dice Manfred, como platicábamos, ya son 10 años y cacho de conocernos. Dentro del contexto del coleccionismo, dentro del contexto de la producción de textos, dentro del contexto de participar y compartir información para los libros propios, los libros que se van construyendo. Y pues es interesante el poder compartir con ustedes la reedición, Muchas gracias. No estamos así. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros en Japón? ¡Salud! ¡Salud! Anuncio parroquial. El libro Exonomía, Historia, Fechas Particulares de Guatemala, de Manfred Morales, está a la venta. Acá tenemos bastantes ejemplares, ojalá que se vayan todos. El precio es de 300 quetzales. También está a la venta Ensayos de la Numismática Guatemalteca, mío, y está también el cuartillo, la moneda del pueblo, también está a la venta, también mío, el de 24 y el 26. Cada uno en 225 quetzales, el precio de oferta. Llévese, mira. Hay café. Hay café ahí atrás, hay champurradas. Sí, ese es el anuncio para que continuamos. Decía, hemos compartido mucho tiempo, cuestiones familiares, de amistad con Manfred. Hemos estado tratando de trabajar sobre la cuestión de la producción literaria en relación a la numismática, pero no solo eso, porque también Manfred escribe cuentos, yo también hago mis planes en escribir cuento y poesía. Intentamos hacer lo que podemos ahí en lo que va a aparecer. No tenemos el tiempo, tenemos nuestro trabajo para ganarnos la vida. La escritura es al final una cosa que vamos haciendo en los tiempos libres, en las desveladas, en la noche, tratando de robarle un poco de tiempo a la cotidianidad. Y hace ya, después de 24, en la primera edición, 22, está trabajando con el amigo Guillermo Chocano Alfaro. Con él se llegó a la posibilidad de poder editar Exonomía e Historia, fechas particulares, en una primera edición bastante artesanal, porque la editorial Velero Rojo tenía esa característica de que todo se imprimía en una casa, en la casa de Guillermo Chocano, ahí era la sede de Velero Rojo. Él imprimía todo, él lo compaginaba, él lo encuadernaba, él hacía prácticamente todo el trabajo, y hasta cocina. Y entonces esa edición fue pequeñita, la verdad, muy pequeña, 200 ejemplares. La primera edición, y pues tuve también el honor de prologar. Yo prologué ese libro, y ese prólogo permanece para la reedición. Entonces tuve también el gusto de hacer la revisión por parte de Velero Rojo, de hacer la revisión del texto. En realidad la revisión no fue tan grande, fue una revisión más de
forma que de fondo, porque ya veníamos platicando con Manfred sobre el tema de las fichas particulares desde hacía tiempo. Creo que Manfred tiene la ventaja de que vive en un entorno, en un contexto donde las fichas de finca son como más cercanas, o sea, porque hay todavía las fincas están ahí, las fincas originarias están todavía alrededor de su entorno, no como acá en la ciudad que tenemos que imaginarnos cómo fue la finca, porque no la tenemos cerca, no la tenemos a mano. Entonces tenemos que viajar muchas horas para poder conocer una finca como fue. En cambio, Manfred ahí se iba a caminar a las fincas, entró a las fincas, conocía a la gente que trabajó en las fincas, gente que incluso todavía utilizó las fichas particulares ya en el pleno siglo XX, pleno siglo XXI incluso, que todavía tienen memoria del uso de las fichas particulares. Entonces, el tener ese contexto más de vida que de investigación ayuda a que Exonomía de Historia se construya de una manera distinta. O sea, se construye desde la vivencia, se construye desde el entorno que Manfred ha vivido, desde el entorno de Samayac como un gran nicho de explotación agrícola, y aparece de diferentes maneras todo ese entorno alrededor. Hablar del libro entonces es hablar de varias reediciones, de que sí ha tenido, bienvenido Julio, ha tenido la aceptación de poder ser reimpreso. No es la primera, esta es como el corregido y aumentado por tercera vez, segunda vez, es ya incluso cuarta vez, ya es incluso un formato distinto, ya ha cambiado la calidad de la impresión, pero también, como hemos venido platicando, es la idea de no es letra muerta, no está escrito en piedra, todo lo anterior significa que se puede corregir y aumentar tantas veces como sea necesario, no por vanidad, no, sino por rigor científico. El rigor científico que es la invitación que tenemos siempre a tratar de mantenerla. O sea, no quedarnos en el confort, como hablábamos, como dice también Manfred en el prólogo de mi libro, no quedarnos en el confort de lo que tenemos alrededor, sino tratar de darle ese pasito más para poder entender el contexto. Exonomía de Historia, esta nueva edición, entonces es un libro que está como una gran invitación a poder entender el fenómeno de las fichas particulares desde diferentes puntos de vista. Es decir, hay un contexto alrededor de las fichas particulares, pero también tratar de entender quiénes las hacían, de qué materiales estaban hechos, qué se puede encontrar entre el azar y el descuido, dice Manfred en el libro, en lo que puede aparecer ahí. Cómo se le daba un valor de uso. El valor no solo es el que tienen colocado como un número o como un nombre, sino que hay otros valores de uso que están ahí. Y a partir de ahí el libro empieza como un tránsito más profundo, el hablar sobre las fichas artesanales, a qué está vinculado en esas zonas cafetaleras, no solo en zona cafetalera, sino a otras zonas. Cómo aparecen las fichas comerciales también, las otras fichas que ya no son la ficha de finca, que genéricamente le decimos así, sino que ya son fichas comerciales en sí, como el trapiches, del ferrocarril, de las minas. Un texto en las fichas de cofradía, de las piezas de cofradía, que también hay una parte acá que hemos estado conversando muchísimo sobre ese tema también, que me interesa, que también es el segundo libro que está ahí ya casi esperando salir. Algún día saldrá. Y de ahí las misceláneas, la moneda de curso legal, y está una gran parte del trabajo. Hay acá entonces, primero, para conversar con Manfred, para callarme yo, porque ya no está cansado de oírme, es la cuestión de la motivación. O sea, creo que hablamos poco acerca de la motivación de la escritura, y creo que es necesario el ponerla sobre el tapete, poder platicar acerca de esas motivaciones.
Entonces, mi motivación fue conocer un poquito más allá de lo que simplemente me decía el metal, el nombre y el dueño de una propiedad. Entonces, mi deseo fue conocer, y sí que me pegó un montón de sorpresas. Tuve la dicha de que, para variar, la basura de muchos es el tesoro de otros. Y resultó que en un lugar muy cerca de mi casa había un basurero, y en ese basurero cierta municipalidad fue a tirar sus archivos históricos, ¿verdad? Y yo, lento y perezoso, y gracias a otra persona, fuimos recuperando. Y ahí encontramos censos de fincas, encontramos vales por deuda de trapichadores, por deuda de mozos, y que enriqueció mucho la donación de este. Digo, fue como una día de como un de. Y aparte que estábamos en pandemia, y en pandemia, o me rascaba el ombligo, leía y me aburrí. Entonces decidí escribir. Me pasó lo mismo en pandemia. En pandemia salió el libro de Quetzal. Tu prólogo. Leí el prólogo del libro de Quetzal, también ese libro de pandemia. Y la intencionalidad esa de tener algo que hacer. Y la cuestión es interesante poder pensar que aún que uno no es tan joven como quisiera, puede lograr encontrarle todavía esos elementos de circulación a las fichas de pinta, o sea, entenderlas dentro de un contexto como se pasó con el juego de color café, poder entender que era distinta la motivación que tenía él a la motivación que tenía para jugar guiones. Él sabía de que podía tener día libre si lograba conseguir la fichita. Para nosotros es distinto a veces y podemos entender que la motivación de tener la ficha va más allá de eso. Y dentro de esas motivaciones está ya la que va desde lo científico, es decir, no nos quedamos en la intencionalidad de tener la ficha, sino que también hay elementos que vas construyendo dentro del libro, como que decimos, por ejemplo, ¿qué metales están? ¿Cuáles son las cosas señaladas? ¿De dónde viene toda la información? ¿Qué información hace falta para poder comprar? Si te preguntara, ¿qué información hace falta? ¿Qué información es la que quisieras tener? O sea, la que todos los que coleccionamos fichas de finca decimos, hay algo que necesitamos saber hoy. Muy bien. ¿Qué es? Ahí sí me pudiste. Pienso que me hubiera gustado, o lo que hace falta, abarcar otras regiones. Cuando yo empecé con la aventura de fichas, visité San Marcos, Retauleu, Suchitepeques en su mayoría de municipios, parte de Escuintla, que es esta Tiquizate, Santa Rosa, y ya no pude llegar a Cutiapa. Fui a Zacatepeques, a algunos municipios, y visité todas las fincas que pude, beneficios, casas de antiguos colonos, pero me faltó, por ejemplo, Huehuetenango, aunque no hayan fichas conocidas, pues conocer esa experiencia. Me hizo falta también Cobán, Izabal, Petén. Lamentablemente, por ejemplo, a San Marcos, a una zona de Pajapita, ya no tengo entrada. ¿Verdad? Cuando visité cierta finca de cierto guatemalteco con un abuelo alemán, la última vez que fui me traje 100 de mangos de abatidos a arroz. Pero cuando ya salió el libro y he leído el libro, me dijo: Manfred, qué gusto haberte conocido,
pero espero nunca más volverte a ver. Y si te apareces, significa que tú tienes una cabeza. Y yo sí, ¿por qué don Antonio? Ay, no, me lo digo a ti. ¿Por qué don Antonio? Porque nos chingaste. Decís que nuestra familia esclavizó a la gente en los momentos, ¿no es así? Realmente me gustaría como que hacer más conciencia en esto, entre coleccionismo y la historia, ¿verdad? Que ese choque pues, no sea un choque ideológico, sino que se acepte que es parte de la historia y que haya como una reconciliación y decir, bueno, se acabó, ¿verdad? Es un tema que se puede tratar. Entonces, pienso que visitar otras comunidades y como ya no voy a andar peleando con medio mundo por algo que fue una realidad que todos debemos de aceptar. La construcción de esa conceptualización, digamos, al fin y al cabo es como uno de esos juegos que tiene uno en la cabeza, o sea, ese juego del autor, ese juego de tratar de trabajar con el conocimiento que tiene uno, con el conocimiento de lo que no tiene, de lo que uno quisiera construir. Por eso la pregunta era eso, o sea, ¿qué es lo que hace falta? Pero de lo que tenés, de lo que ya está, de lo que ya se construyó, de lo que se vio para acá, ¿qué es lo que valoras más? ¿Qué más? Sí, pues pienso de que me gusta mucho el capítulo de fichas particulares, es mi favorito. Pero sin embargo, yo no tuve la oportunidad de subir el ferrocarril. Solo el trencito de Sánchez Dorul, ¿verdad? Pero valoro mucho ese tema, me gustó, me apasionó saber de los ramales que existían, de las fichas que se usaron, de los problemas que tuvieron para hacer la problemática de la United Company que se tomó a perpetuidad todo el ferrocarril. Yo disfruté mucho ese capítulo en especial. Y no digamos el nuevo de cofradías, que solo es un esbozo de todo lo que hemos investigado ambos y también pues platicado. En ese de cofradías tuve el gusto de entrevistar a un señor de cualquier voz de 96 años y él, cuando le mostré la pieza de cofradía que le llevé, le dijo, es una bamba. Es una bamba. Y yo luego pensé en una moneda colonial, sí, le dije, la bamba, decía mi abuelo que tenía que estar en el cofre y que en el cofre no tenía que salir porque se lo podían robar y que para la fiesta del santo se lo podíamos colocar en el hueco para que se viera más bonito el santo. Entonces, como que esa investigación que vos también has hecho, directa con los principales, digamos, con los protagonistas de la historia, es Carlos Simán ha gustado del libro. Entrevistar a la gente que tuvo relación con él. Y es también, creo que es como uno de los grandes vacíos que hay de información sentido de la cuestión de las piezas de cofradía, porque como en otros casos, como pasa con las casas acuñadoras, y también hemos platicado bastante sobre eso, creo que asumimos de que existen las piezas y no nos metemos en la hondura de decir quién las acuñó. Entonces, ¿qué lograste encontrar sobre las acuñadoras? Gracias. Sí, miren, cuando uno mira la marca de seca, que está en la mayoría de fichas, uno pues las identifica y uno se da cuenta que la mayoría son extranjeras, Estados Unidos, sobre todo de San Francisco, California, y que muchas desaparecieron con el incendio de 1906. Guatemala fabricó o mandó a fabricar sus fichas en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en otros países. Pero Casa de Moneda también reglamentó, ¿verdad? O mejor dicho, reguló la fabricación, no tanto porque hubiera una ley que respaldara la ficha, sino con el sentido de beneficiarse vio que era un negocio, como las fichas cada vez necesitaban fabricar más. De ello, de ese capítulo, pues surgió el nuevo de los errores de fichas. Miren, un error en una moneda de curso legal es algo muy atesorable. No quiere decir que las fichas de finca con errores se vean
pues muy frecuentemente. Pero en las fichas el error era la norma. ¿Por qué? Porque no existían estándares de calidad. Las fichas eran rudimentales en su mayoría y para el uso que iban a ser empleadas no se necesitaba necesariamente que estuviera bonita. Pero sin embargo, yo escribí ese capítulo para los patojos, como que patojos como Carlos, como mexicanos y como vos, ¿verdad? Para también Jero ya va entrando, ¿no? Luis Alberto también. No digamos, casi todo el ciclo de julio. Entonces, ¿cuál es su nombre, caballero? ¿Sí? Francisco Herrera. También va entrando en la que los jovencitos. No, igual que otros. Fue quinceañera. 80 tiene. 31 por 4. Entonces va a ir hecha de la bolsa. Las otras se vuelvan. Eso. 21 por 4. Entonces, para que los que están empezando tampoco se vayan de boca. Es un error de construir encapado en ficha de finca. Mira, 1200, 1500, no. O sea, es una cuestión que definitivamente tal vez no es tan frecuente, pero era normal. 1200 o 1500 he visto. Ajá, 1500 de fichas que le hacía falta un pedacito. Entonces ahí, por eso el capítulo se llama Errores. Vamos a ver, yo lo escribía y me recuerdo. Errores entre los áreas de Errores entre el azar y el descuido. Entonces sí, eso es lo que dejan ahí las cartas empleados. Y eso es esto que yo recuerdo que nos estaba platicando también, de la cuestión esa de encontrar los registros de esos alemanes que es lo que pasa con Comprobar. Comprobar tenía la oportunidad de poder ver a primera mano en toda Latinoamérica que era lo que estaba pasando, porque andaba reportando porque su familia no lo quería, entonces andaba reportando en Latinoamérica y coleccionando. Entonces hizo una colección tan grande que tuvo que contratar a alguien que se la catalogara, que fue Fix, él se la catalogó. El que menciona, el que menciona en el otro libro, entonces esa forma de catalogar, que no es un catálogo el que está acá, pero si quisiéramos platicar acerca, por ejemplo, de catálogos, la información de catálogos es el mismo. Sí, mire, toda fuente primaria o secundaria es importante. Los catálogos han sido de mucha utilidad porque hay piezas que definitivamente uno no conoce. El trabajo donde estuviste con finado Pérez Longo, finado don Carlos Páez, pues, lo loable de ese catálogo es que uno puede ver la ficha, ¿verdad? Y su tamaño, sus dimensiones, pero sin embargo, me gusta mucho, por ejemplo, estaba ojeando y que ya lo leí en digital, el trabajo de nuestro amigo Jero, porque no se. También está el trabajo de clasificación de nuestro amigo Luis Alberto, ¿verdad? Que no se reduce solo a mostrar la pieza. Yo sí soy muy enemigo de solo mostrar la pieza y uno abre el libro y ve el billete, la moneda, la ficha y uno dice, ¿qué es eso? ¿Y para qué sirvió? ¿Y cuándo salió? ¿Y por qué lo hicieron? Entonces, me sirvió gracias a la experiencia que ya tenía, por ejemplo, de leerte a vos, de compartir con Carlos, con Joaquín, con el amigo Villatoro, ¿verdad? Entonces, con todos ellos, con el amigo aquí mexicano, Gómez, Héctor Gómez. Entonces, me sirvió el catálogo porque ya tenía la información y sabía qué estaba bien. Al contrario, hubiera sido un poco estéril. Tratando los discos, ¿cuáles son los discos? Tengo a Clark, tengo a Jason Jr., a Prover, y tengo un montón de catálogos digitales que a veces ni me recuerdo los nombres, pero están ahí, que también pues, me has afectado algunos. El libro tiene una parte en la que habla de las zonas capitaleras vinculadas con las fichas.
son las zonas capitaleras de esta Costa Cuca o de la zona de Tierra Caliente, o de todas. La experiencia en la ficha vinculada al café, ¿cómo la manejas? Sí, gracias. Mire, cuando visité las fincas, es una realidad muy, muy distinta a lo que uno piensa. Yo le preguntaba a las personas muy mayores, 80, 90 años, ¿aún trabajan? Ya no. ¿Qué hace aquí? Se supone que usted ya trabajó toda la vida, se supone que le pagaron, se jubiló, fue feliz. ¿Por qué sigue en la finca? Y me decía, porque no tengo ningún lado donde ir. Y su tiempo, es que nos dice el patrón que si nos da el tiempo, tenemos que desalojar la casa. Entonces esa realidad fue muy chocante, porque a veces tal vez uno no es que tenga una vida muy acomodada, pero ha tenido otras facilidades. Entonces ir a ver a personas que están aún en la finca, no porque quieran, sino porque a pesar de haber trabajado 50 años no tienen a dónde ir, una situación bien difícil, ¿verdad? Incluso yo me recuerdo que le dije a una de las personas, los chicos, vamos con un padre que es abogado, que le den su tiempo, y con el tiempo compren su pedacito. De repente construye incluso algo más digno de donde se está viviendo. No, se puede enojar el patrón. Entonces pienso que en todas las zonas que yo visité, capitaleras, la ficha como tal ya no existe. Pero como que ese estancamiento generacional, ¿verdad?, que provocó las fichas, ahora no existe. No existe porque no les dio la posibilidad de ahorrar, no les dio la posibilidad de poder salir de la finca. Lo digo por ahí en el libro, yo podía quererme ir de Beques a Sololá a trabajar, llevarme todas mis fichitas, y al salir de la linde, al salir de la puerta del montón de la finca, yo era un total indigente porque era visto que no valía, no tenía poder violatorio, era dinero que no servía, era un dinero de juguete. Aprovecho a leer para que todo el mundo sepa el agradecimiento que hace Manfred a todos los que apoyaron y enriquecieron el libro. Agradece a Adam Montupa, a Rodolfo Lax, a Agustín Cecilio, a Alejandro Malmazo, a Alfonso Manave, a Álvaro Corredón, a Milcar Martínez, Axel Moreira, Axel Recinos, Bernal Herrera, Carlos Arriaga, Carlos Sanic, Cristian Vargas, David Ortiz Aldana, Diego Rivelinski, Eli Hernández, Edgar Isquinay, Edgardo Barrera, Edwin López Morán, Fabián Balago, Federico Castillo, Fernando Archila, Flavio Miranda, Francisco González, Franklin González, Gerardo Donis, Gerardo González, Herbert Mérida, Jerónimo Pérez, Gio Ortiz, Jacobo Pineda, Joaquín Mexicanos, Jorge Argures, José Molina Calderón, José Cooper Morales, José Samayoa, Juan Sararic, Juan Pablo Boc, Jorge Martínez, Luis Estrada, Luis Alberto Rodríguez, Manfredo Maldonado, Manuel Vázquez, María Sandoval, Mario Fernández, Matías Feo, Mauricio Archila, Noel Lucero, Otto Bolaños, Ramiro Escalante, René Rubén Chávez, Reinaldo García, Roberto Jubel, Rodolfo Velarde, Orlando Pineta, Sergio Pu. Muchas gracias a todas y todos, porque la colaboración en este caso es el nombre, nombrarse, entenderse de que no es solo la cabeza del autor, sino que es también la colaboración de todas y todos los que en algún momento tenemos la intención de poder colaborar, tenemos la intención de no poner el ego delante de
elaboración científica, sino de que agradecerles a todos y todos, y creo que es un todo honores. Muchísimas gracias. Quiero que sea un aplauso grande para todos y todos hoy acá. Es maravilloso poder estar en una comunidad que respeta esa construcción colectiva que creo que debemos tener. Y pues nosotros estamos muy honrados de que hayan tenido la intención de venir a morirse vivas. Y muchísimas gracias. Gracias a todos y todos por su amistad, gracias a todos y todos por leernos, gracias a todos y todos por estar acá. Aprovechamos también para agradecer a Jerónimo, a Luis Alberto por estar acá. Agradecemos también porque ellos son los productores de conocimiento, sus libros también están disponibles, ojalá que puedan también acercarse a ellos y puedan platicar con ellos. ¿Tienes últimas palabras, por favor? Sí, las últimas, penúltimas. Gracias a todos y qué alegre ver caras familiares, caras nuevas. Y pues ahí estamos a la hora de cualquier cosa. Si quieren llegar un día a Samayac, lléguense y organizamos el tour ahí a las cintas cafetaleras. Y lo alegre es de que va a llegar un momento donde vamos a escuchar los plomazos, tenemos que correr, pero es normal. ¡Salud!